para hablar acerca de este informe que fue presentado. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Sí, queríamos hablar un poco respecto a este informe que arroja cifras alarmantes, datos alarmantes respecto a cómo están las comisarías específicamente del Departamento Central, doctora. Sí, así mismo es. Este es un trabajo de investigación, este es un informe preliminar. Se realizó, para poder llegar a estos resultados ya en materialización del informe, es un trabajo de preparación de casi 1 año y medio. Es un trabajo hecho de manera conjunta con la Facultad de Arquitectura, FADA, lo que hace a metrajes, mediciones, y tuvo un previo intercambio con los colegas del MNP de Chile, asimismo con los colegas de la Procuraduría Penitenciaria como Mecanismo Nacional de Prevención de Argentina. Entonces queríamos conocer el diagnóstico. ¿Y por qué elegimos Central? Porque Central efectivamente es uno de los departamentos con mayor cantidad de detenidos. Central, al igual que Asunción, Alto Paraná, son los departamentos con mayor cantidad de detenidos al año en ese sentido. Casi 11.000 personas pasan al año por las penitenciarías, por las comisarías de Central. Son casi 27.000 personas que pasan por las comisarías anualmente a nivel país. Y de todo eso llega 19.000, que es la cantidad que actualmente está en el sistema penitenciario. Es decir, hay un flujo mucho mayor de personas que pasan por las comisarías de las que llegan al sistema penitenciario. Por ende, estos espacios deben tener condiciones mínimas. El trabajo de investigación lo que hizo es hacer el metraje de las celdas a fin de cotejar si efectivamente reúne los estándares de metraje que deben tener por espacios mínimos por persona, que son 6 metros cuadrados por persona. Celdas libres de donde se puedan disponer, sin tener en cuenta el sanitario o los lugares en donde estén pegadas los cementos como cama, en los lugares que existen, porque generalmente es una cosa cuadrada, sin ventilación, sin ventanas, sin luz, en la mayoría de los casos sin sanitario y simplemente colchón en el piso. Esas son las condiciones actualmente en la mayoría de las comisarías. Los datos arrojan, porque hicimos un monitoreo, son 130 comisarías, 132 comisarías en Central. De las 132 que tienen, solamente llegamos o priorizamos aquellas que tienen celdas. Es decir, no todas tienen. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de establecimientos policiales. Están las comisarías, las subcomisarías y los puestos policiales. Las subcomisarías y los puestos no tienen en general celdas y a su vez entonces lo que hacen es llevar en depósito a otras comisarías cercanas. Es todo un tema también de lo que implica este tema de traslado a otra dependencia, pese a que otro agente hizo el procedimiento. ¿Cómo es ese tema de depósito, doctora? ¿Se van y le dejan ahí? Es una jerga muy propia de la Policía Nacional, en donde nosotros nos llamó la atención porque encontrábamos personas y bueno, perfecto, ¿y dónde está la documentación de esta persona que está detenida? No, doctora, él está en depósito. Entonces era así. ¿Qué significa eso? Significa que no es procedimiento nuestro, nosotros no tenemos nada de él. Es de la comisaría X que no tiene celda. Y ellos tienen toda la documentación, que era un tema que a nosotros sí nos preocupa porque está una persona custodiada en un lugar sin tenerse documentación de la circunstancia en que esa persona fue detenida, si se hizo el diagnóstico médico, si ya fue llamado a su audiencia de 242, si ya tuvo su audiencia de imposición de medidas cautelares y todo. Entonces, esa es una realidad en el cotidiano de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos 68 comisarías y tomamos de parámetro. Pues a veces hay una confusión porque hablamos de 68, 70. ¿Por qué dicen 70 en total? Porque tomamos 2 infraestructuras estándar para poder mirar. Uno es el Departamento de Investigación de Delitos con base, que está ubicado en la base del INSE, que es una infraestructura nueva, y tomamos la comisaría tercera de Luque, que está en etapa de construcción. Entonces tomamos esos parámetros como construcciones nuevas para mirar hacia dónde van los estándares o las medidas de estos espacios, y en base a eso fuimos a terreno con 68 comisarías monitoreadas. Los datos arrojan lo siguiente. Entonces, una vez que determinamos que es 6 metros cuadrados conforme estándar internacionales de derechos humanos,
determinamos que solamente encontramos, es decir, en todos los espacios tienen que haber celdas sexadas. ¿Qué significa? Para mujeres aparte, para varones aparte, y también la norma dice que para adolescentes, porque los adolescentes no pueden tener el mismo espacio que las mujeres y varones. En casi ninguna de las comisarías hay celda para adolescentes, en ninguna. Creo que hay en 2 comisarías. Primero. El otro, el mínimo celda sexada. Solamente en 13 de las 68 comisarías hay celdas sexadas, lo cual reduce y otra vez complejiza y pone una situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres que tienen que desarraigarse de sus residencias cercanas en donde están, y eso dificulta la visita, la atención del defensor, todo lo que implica esa cuestión. Solamente 13. Y de las 13, solo 3 tiene el metraje de 6 metros cuadrados. El resto está por debajo de eso. Y esto es así porque estos espacios en general no están, como las cantidades de mujeres que son detenidas son menores, se improvisa más, de por sí se improvisa en la construcción de la celda, es lo que pudimos ver, se improvisa más porque inclusive encontramos una celda debajo de una escalera. Decían, no, pero tenemos que disponer de otra comisaría, entonces adecuamos acá para tenerle a las chicas acá durante el procedimiento. Otro de los datos que encontramos también es de 24, en cuanto a celda de varones, 24 de 45, solamente 24 de 45 cumple, es decir, en un 53,3%. Casi la mitad de la celda del sistema policial está fuera del estándar. Y en cuanto a celda colectiva, es decir, celda colectiva es 6 metros cuadrados más adicional 4, 10 metros para 2 personas hacia adelante. Y luego se va sumando 4 metros por cada persona que se adiciona. Conforme a estos criterios encontramos 9 de 17 celdas colectivas que reúnen, solamente 9 de 17 que reúne ese estándar mínimo. Es decir, en el diagnóstico general tenemos que solamente 34 de las 74 celdas cumple este estándar. Es decir, 47,2% está por debajo del umbral de dignidad. Es decir, porque decimos, fuera de ese metraje es custodia indigna en ese sentido porque no es el espacio mínimo requerido. Claro. Hay un dato que es bastante alarmante también de la cantidad de tiempo que tienen que pasar las personas presas en las comisarías. Doctora, son 10 a 15 días, siendo que el máximo creo que son 72 horas. Asimismo, esta es una práctica que inclusive tuvo mucho reclamo por parte del personal policial, ¿verdad? Estos espacios, conforme la norma, así como vos misma señalas, una persona tiene, el juez tiene la obligación de decidir sobre la libertad o cualquier tipo de medida cautelar en el plazo máximo de 72 horas. 6 horas a disposición, 24 horas fiscalía a disposición del juzgado, 24 horas para tomar decisión del juez. En 72 horas una persona debería estar o afuera, en libertad, o debería estar con prisión preventiva, o debería estar con algún tipo de medida cautelar. En la práctica se distorsiona, y esto es más grave porque lo más preocupante es que eso hacen por orden judicial. Los jueces disponen que las personas queden más días, ya sea 5 días, y lo hacen en el propio oficio. Entonces, ¿qué pasa con el personal policial? El personal policial cumple órdenes y está en un oficio judicial, entonces efectivamente tiene que limitarse a cumplir esa orden judicial que va de contramano a lo que dice el Código Procesal Penal, ¿verdad? Queda más tiempo, se convierte en un espacio de larga estadía, no tiene condiciones ni presupuesto, porque la Policía Nacional no tiene presupuesto para dar comida a las personas privadas de libertad durante ese tiempo que esté. Ni siquiera tiene, ninguna comisaría nos pudo decir, este año la comandancia o el Ministerio del Interior nos enviaron colchones para las personas privadas de libertad. Los colchones que tienen las personas privadas de libertad son aquellos colchones que se retiran del recambio que se hace al inicio del año en algunas comisarías del personal. Y doctora, en ese contexto, señor. Sí, y en este caso, ¿y cómo al final son alimentados? 80, a ver si tengo a mano los datitos acá de la alimentación. Mayoritariamente la alimentación corre por cuenta de los familiares. Las familiares en su visita llevan la comida a las personas. Y si no le visitan, visitan, un horario de visita, y también entregan aquellas personas que están en situación de calle o que no tienen visita, la policía de su alimentación, porque ustedes saben que la policía trabaja 24 horas en 2 turnos rotativos en todas las comisarías.
el personal almuerza, desayuna y en algunos casos cena, porque en unos casos no se cena ni se tiene tampoco presupuesto para darle cenar ni siquiera al personal policial. Entonces, ese alimento son lo que se le provee a la Policía Nacional. Pero la policía en sí, dentro de su presupuesto, no tiene contemplado la compra de alimentos para las personas detenidas durante el tiempo que estén allí. Qué locura, doctor. Y es cierto esto de los jueces, porque varias resoluciones que se dieron, que nosotros publicamos, dice, estará un plazo de 10 días en la comisaría hasta tanto, si es que no hay una orden en contrario, pasa a Tacumbú, dice, pasa a la penitenciaría. Bueno, yo hice unas consultas en algunos juzgados, especialmente jueces del Departamento Central, porque ¿qué pasaba? Nos íbamos y encontrábamos el oficio, porque también en este trabajo lo que hacemos es hablar con las personas entrevistadas. Fueron entrevistadas 63 personas privadas de libertad, así como también entre 68 a 70 personal policial, aparte de la revisión documental y entrevista y el relevamiento técnico de estos espacios en general. La explicación que yo recibí por parte de algunos operadores del sistema de manera informal es que me dicen, lo que pasa es lo siguiente, no presentó el documento, no presentó el certificado de trabajo, no presentó esto, y entonces le da tiempo al abogado para que presente la documentación. Ergo, digo lo siguiente, si vos, juez, considerás en ese momento que esa persona efectivamente no tiene condiciones para ir a otorgarle la prisión preventiva, en todo caso otorgarle el arresto domiciliario, que es más cercano, pero no sobrecargues al sistema ni desnaturalices la naturaleza de la Policía Nacional, y le das los 10 días de tiempo para acreditar con las documentaciones repetidas. De lo contrario, revocar esa resolución, pero no cargarle a una institución que no está preparada ni diseñada para cuidado de personas de larga estadía. Porque, ¿qué pasa? Si la persona queda de larga estadía, ni siquiera aplica ya este metraje de 6, sino que tiene que ser 7 metros cuadrados, que es el espacio mínimo que tiene que tener una persona del sistema penitenciario conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que acá no se cumple, en Tacumbú no hay eso, metraje. Absolutamente. Por eso es que el MNP publica de manera anual el anuario estadístico, y también publica el nivel de hacinamiento crítico que tienen las las penitenciarías. Casi todas están con hacinamiento crítico. ¿Qué significa eso? 6, 7, hasta 8 veces más su capacidad de sostenimiento. Por decirte, la penitenciaría de Villarrica tiene capacidad para 65, conforme estándar de derechos humanos tiene 500 personas. La penitenciaría de San Pedro tiene 450, tiene 1.500 personas. Dios mío, una diferencia brutal. Y doctora, respecto a la agrupación especializada, que es utilizada también como penitenciaría en algunos casos. Sí, el tema de la agrupación, no quiero olvidarme, porque quiero volver después a la investigación, porque quiero colocar el tema del contexto de abordaje material con relación al personal policial también. El tema de la agrupación de policía inició como un centro penitenciario de hecho, es decir, prácticas sobre personas por el perfil que tenían, consideraban que había riesgo o no condiciones para ir al sistema penitenciario y lo remitían a ese lugar. Normativamente, la agrupación se encuadra como un centro penitenciario destinado a agentes policías, oficiales o suboficiales que están prevenidos o condenados. ¿Esto dónde está? Este marco normativo está en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, derogada por la Ley de Reordenamiento Administrativo. Es decir, la policía en su propia normativa establece que tiene que contar con un establecimiento penitenciario para la custodia de personas oficiales o suboficiales prevenidos y condenados. En ese marco se enmarca la presencia de la agrupación especializada. Entiendo. Pero yo me refería al cumplimiento de estas normativas en el sentido de capacidad, si hay hacinamiento también y si se cumple con estos estándares internacionales. Vos sabés que está en mejores condiciones. Nosotros este año justamente estuvimos trabajando mucho en la agrupación, porque ellos se quedaron sin el equipo técnico del OTC, la penitenciaría les retiró,
y estábamos trabajando con ellos en la capacitación del órgano técnico criminológico que hacen los sistemas de evaluaciones para que las personas condenadas puedan salir, ¿verdad? Pues hay unos criterios objetivos que se tienen en cuenta. Y realmente la infraestructura está en mejores condiciones. No estamos hablando de celda, estamos hablando de habitaciones, de bloques, con condiciones mínimas, ¿verdad? Yo considero que es necesario adecuar algunas cuestiones, pero tiene espacio mucho más digno, por así llamarlo, del hacinamiento o del sistema penitenciario. O sea, yo no podría hablar de la agrupación, en el caso de condiciones materiales están mucho mejor que el sistema penitenciario. Qué fuerte los datos, doctora, y esperemos que eso ayude también para, así como ustedes dicen, priorizar un poco el tema del presupuesto con relación a lo que son las comisarías, al menos con estos datos realmente alarmantes. Te agradecemos desde acá, doctora, por este contacto. Antes, sí, Raúl. Sí. Muchas gracias. Estén bien, hasta luego. Doctora, antes de irse, sí. Si es posible alguna vez contar con su presencia acá para tener un panorama sobre los penales, porque realmente es preocupante. Usted hablaba de 27.000 personas que estaban detenidas en la comisaría, hablaba también de un porcentaje que está en las prisiones, y también estos números que dio de 400 y 1.500, de 65 y 500, para hablar sobre el tema, si es posible alguna vez contar con su presencia, doctora. No, con mil gusto. Nosotros siempre estamos dispuestos del mecanismo a colaborar y colocar los números, porque es importante poder colocar estas cuestiones. Antes que me olvide, solo un segundito, ya que me dice, con mil gusto, cuando ustedes digan, yo estaré ahí. Antes que me olvide, la investigación no solamente abarcó las condiciones de celda de las comisarías, también hizo un metraje de todos los espacios, incluidos los espacios de descanso de la gente, de los personal policial. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué consideramos que tanto el Ministerio del Interior como el Poder Ejecutivo y la Comandancia de la Policía Nacional tiene que tener estos hallazgos para poder tomar decisiones? Es que las mujeres, las agentes policiales, se incorporaron a espacios que no estaban diseñados y nunca fueron pensados en lógica de mujeres. Las mujeres tenemos nuestras propias particularidades. Imagínense que no hay sanitarios exclusivos y las chicas tienen que compartir baño. En algunos casos con los jefes, subjefes, en algunos casos jefes, subjefes, todo el plantel masculino, incluido las personas detenidas que utilizan el sanitario, porque hay un solo sanitario, incluido las personas que recurren al lugar. Están, en muchos casos, las agentes policiales especialmente están más hacinadas. Encontramos más habitaciones individuales para jefes, subjefes, en algunos casos para algunos oficiales de rangos superiores, pero en la mayoría de los casos las habitaciones para agentes policiales, especialmente mujeres, son espacios colectivos, que están básicamente asignadas igual que en una celda muchas veces. Entonces hay una realidad material que nunca fue pensada en el diseño y nos preocupa más, y queremos que efectivamente se piense en un diseño de adecuación, porque la Policía Nacional, creo que su fuerza operativa es actualmente casi 23.000, estábamos en 19.000, sumó 5.000, y la policía quiere este año volver a sacar 5.000. Pero ¿y qué hacemos con esa cantidad de personas sin condiciones estructurales cuando tenemos dependencias o comisarías que tienen 100 años? Imagínense, hay comisarías de hace 100, de hace 50 años. Hay comisarías en J. Augusto Saldívar que fueron de la época de la policía de la capital y la estructura es la misma. O sea, el Estado nunca invirtió en las construcciones, y las comisarías existen gracias a las comunidades y las gestiones de los agentes de policía con construcciones informales. Entiéndase, la gente dona el terreno, la gente dona una casa, la gente pone los materiales, los albañiles de la comunidad construye. Y en esas condiciones se construyen las dependencias, sin criterios estándar, sin criterios de seguridad, incluidas las celdas. Qué locura, doctora, qué locura. Bueno, te vamos a esperar por acá, doctora. Vamos a coordinar seguramente una visita. Te agradecemos muchísimo. Excelente, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión de esta información. Muy amable, doctora, hasta luego. Usted está escuchando PDS.